en esta noche. Habíamos dicho que vamos a usar el libro de Esther porque Esther manifiesta un tipo de avivamiento. En la palabra han habido varios avivamientos. Uno de los más sorprendentes para mí es el avivamiento de Nínive. Entonces, que Nínive era una ciudad y un pueblo totalmente pagano, idólatra, gente muy mala, y con la predicación de Jonás, todo un pueblo se convirtió, y no tuvieron ningún tipo de manifestación espiritual, ni señales, ni sanidades. O sea, a la predicación de Jonás, todo el pueblo se convirtió. Eso es un avivamiento, o sea, es una visitación de parte de Dios, y es algo que en la palabra hay algunas tipologías de avivamiento, y estamos estudiando Esther, y Esther veíamos que en el Esther 3 al 8 hablaba de un pueblo esparcido y disperso. Situación del pueblo esparcido y disperso, que no estaba unido. Y ese pueblo estaba con un decreto. ¿Cuál era el decreto? Que aparecía en Esther 7:4. Dice, porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, matados, exterminados. Sí, como esclavos o esclavas hubiéramos sido vendidos, yo habría callado, porque aún tal calamidad no sería digna de molestia del rey. O sea, la condición del pueblo que estaba en ese tiempo de Esther era paupérrima, era sin una protección, estaba como a la deriva. Entonces se asemeja un poco a lo que estamos viendo hoy día como iglesia, un poco esparcido y dividido. Y ¿por qué digo esto? Porque hay un versículo que no lo pude tomar en el jueves pasado, que es acá en Jueces 21-25, Jueces 21-25, que eso también ustedes lo pueden buscar en Jueces 17:6. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que el bien le parecía. Eso en cierta manera está un poco en el pueblo de Dios, como iglesia en general, no todos, pero gran parte del pueblo de Dios, y más aún ahora que no los podemos ver, que no los podemos juntar, hay hermanos que a lo mejor están tomando una postura más relajada, están tomando ciertas cosas, no se están buscando al Señor primero que nada, ¿me entiende? Quizá preocupado por el 10%, etcétera, etcétera. Entonces, la situación de Esther era semejante, no igual, pero semejante a lo que estamos viviendo hoy día como pueblo de Dios. Y ese pueblo estaba entregado a las manos del diablo, así como yo recién le dije. O sea, en Esther 7:4 dice claramente que estaba entregado a la mano del diablo. Esther 7:4. Pues tanto a mi pueblo como a mí se nos ha vendido para ser destruidos por completo. O sea, el decreto del diablo, que lo que era destruir al pueblo. ¿Y cuál es el decreto que se lanzó en contra de nosotros? Exterminar, ¿qué cosa? Los principios bíblicos, la vida desde su nacimiento, el matrimonio, el diseño de Dios, hombre y mujer. ¿Qué es lo que se quiere destruir desde las organizaciones extranjeras como ONU y todas las otras demás? Es erradicar en cierta manera la población, pero principalmente saben que la iglesia, nosotros como somos columna y baluarte la verdad, ¿qué es lo que quiere hacer? Acallar la voz de la iglesia. Ya, entonces este pueblo cuando tuvo se dio cuenta de lo que venía, y nos estamos dando cuenta hoy día qué es lo que puede venir, o lo que va a venir, perdón, ahí en Esther 4, del 1 al 3, amada amiga, lo puede leer. Cuando Mardoqueo supo todo lo que había pasado, se rasgó la ropa en señal de dolor, se vistió con ropas ásperas, se echó ceniza sobre la cabeza y empezó a recorrer la ciudad dando gritos llenos de amargura. Así llegó hasta la entrada del Palacio Real, pues no se permitía que entrara nadie vestido de tal manera. También en cada provincia a donde llegaba la orden y el edicto del rey, hubo gran aflicción entre los judíos, los cuales manifestaban su tristeza con ayunos, lágrimas y lamentos. Y muchos de ellos se acostaron sobre ceniza y se vistieron con ropas ásperas. Cuando el pueblo escuchó el decreto
de lo que iba a venir, la reacción del pueblo no fue una reacción tibia, liviana, indiferente. Inmediatamente, si cada uno de sus provincias donde llegaba la orden del rey, su edicto, hubo gran duelo entre los judíos, ayuno, llanto y lamentaciones. Ayuno, llanto y lamentaciones. No sé si usted alguna vez ha sentido eso. No sé si usted ha sentido una carga muy fuerte donde usted se siente que cae en una agonía de oración, de clamor. Es una experiencia que Dios nos da porque uno tiene que mover, se le tienen que mover las entrañas cuando tú ves que el enemigo va a venir y está viniendo no solamente sobre Chile, sino a nivel mundial. Nuestras generaciones. O sea, aquí no solamente estamos pensando nosotros, sino en mis hijos y en mis nietos, si es que Cristo no viene antes. O sea, que la reacción a una mala noticia de parte del enemigo, porque esto también tenemos que verlo, que es a nivel espiritual. Nosotros no estamos atacando a ninguna persona, sino son espíritus que están instigando a personas para que las leyes que van en contra de la vida se hagan efecto. Pero la reacción que tuvo el pueblo, y cuando hablo de pueblo, estamos hablando de toda la iglesia cristiana, que es lo que es ayuno, lamento, llanto, saco de ceniza, llegaron a ser cama para muchos. O sea, hay una actitud, hay una reacción a lo negativo. O sea, más de alguna vez usted tiene que haberse sentido remecido por la maldad. En parte eso es bueno, porque da a entender de que usted no está muerto a las cosas malas, que usted reacciona a eso. Ahora, la primera reacción tenemos que llevarlo hacia Dios, porque obviamente si yo me dejo dominar por eso, voy a entrar en un estado de frustración, de agonía, de desánimo, de sentirme pequeño, incluso molestarme con algún hermano porque no reacciona así, ¿me entiende? Lo primero que tenemos que ver cuando viene esto, ir ante el Señor y derramar ese dolor, y derramar esa preocupación, porque esto es lo que también hizo, veamos acá lo que también pasó con Nehemías. Cuando supo que Jerusalén habían sido quemada, habían sido rotos, o sea, quebrados sus bases, ¿cierto? Sus murallas. Su puerta. Dice que él también estuvo triste, callado, orando, pidiéndole al Señor una salida. Y mire, cuando uno clama, Dios responde. Clama a mí y yo responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso que la iglesia en este tiempo, más que nunca, tenemos que clamarle a Dios. Busque Nehemías 1. Versículo 2. Cuando llegó mi hermano Hanani con unos hombres que venían de Judá, entonces le pregunté por Jerusalén y por los judíos que habían escapado de ir al destierro. Y me contestaron, los que escaparon de ir al destierro y se quedaron en la provincia están en una situación muy difícil y vergonzosa. En cuanto a Jerusalén, la muralla ha sido derribada y sus puertas han sido destruidas por el fuego. Al escuchar estas noticias me senté a llorar y por algunos días estuve muy triste, ayunando, llorando ante el Dios del cielo. Y le dije, Señor, Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantiene firme tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Aquí es lo que yo quiero destacar, hermano, que la reacción normal cuando uno escucha malas noticias de parte del enemigo, no es que me dé lo mismo, todo está escrito, no. La reacción que debemos tener es lo que pasó en el versículo 4, dice, y cuando oí estas palabras, me senté, lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné. O sea, hubo una reacción, tiene que haber una reacción en nosotros. Nosotros no podemos ser indiferentes a lo que está pasando a nuestro alrededor. No podemos decir, que esto está escrito, que se va a cumplir. No podemos tener esa reacción. Porque si está escrito se va a cumplir, mejor no prediquemos, no hagamos nada porque Cristo viene ya y esta cosa va a pasar. ¿Entiende usted? O sea, hubo una reacción de parte de Nehemías que fue de dolor, fue de llanto. Y después dice, y oré, que esto es lo más importante. Nosotros podemos sentir la frustración, la rabia, la molestia, pero tengo que llevarlo eso a la oración. Y oré delante de Dios de los cielos. Y ahí
él derramó lo que él sentía por Israel, lo que él sentía por lo que estaba pasando en su pueblo natal, que él estaba en Babilonia. Igual nosotros tenemos que dolernos por cómo está la condición de la iglesia. A veces uno sufre ver que de repente los pastores no entienden, que los hermanos se van, o que ciertas situaciones, uno tiene que sentir eso, pero debemos llevarlo a la oración para que Dios me dé la paz y me dé la manera que yo tengo que actuar o qué tengo que hacer. Porque no es solamente sentirnos mal, sino debo ir a la oración. Y una actitud importante que tuvo Nehemías dice que atienda a la oración que de día y noche te dirijo en favor de tu siervo. Aquí él dice, no cesó de orar de día y de noche. Y hay veces que Dios va a poner carga en nosotros por nuestro país, por nuestra familia, día y noche, que usted no va a estar quieto ni va a estar tranquilo. Y dice, reconozco, mire, la primera condición para un avivamiento, reconozco que nosotros los israelitas hemos pecado. Lo primero que tenemos que hacer, amados, es reconocer nuestra condición. Señor, perdónanos, hemos pecado, nos hemos apartado. Y él se identificaba con el pecado de él y del pueblo, de sus padres. Nosotros los israelitas hemos pecado. Y muchas veces usted se va a tener que identificar, Señor, perdónanos. Nosotros los cristianos no hemos sido de luz para nuestras generaciones. Perdónanos, Señor, por pelearnos unos a otros, por tener rencilla. Y empieza usted a elevar esa oración y ese ruego. Dice, hasta mis familiares y yo hemos pecado. Mis padres han pecado. Nosotros hemos pecado. Nos hemos conducido de la peor manera ante ti. ¿Se da cuenta que lo primero que viene es un reconocimiento? O sea, si queremos un avivamiento, amados, para nuestra nación, lo primero es, sí, el dolor de ver lo que el diablo está ganando, por decirlo. No está pegando lujo, como se dice. Lo primero. Pero lo segundo es reconocer. Es reconocer que todos nosotros en alguna medida hemos fallado. Dice, no hemos cumplido con tus mandamientos. Porque mire, ¿por qué ha vencido la tiniebla? Porque la luz no alumbra. Porque la luz no se ha levantado. Y otra cosa que también usted tiene que destacar, muchas veces queremos que todos estén en el mismo sentir. Entonces, como el hermano o la hermana no me hacen caso, yo me molesto con el hermano o con la hermana. Y no es así. Si usted se da cuenta, Nehemías no buscó a nadie más. Dijo, voy a hablar con él, voy a hacer un motivo común. Aquí hay algo importante, que el que tiene el llamado, la visión, ese es el que va a hacer las cosas. Y muchas veces tú vas a tener vas a pasar circunstancias donde vas a estar solo o te vas a sentir solo, pero no tiene que ser eso para que frenarte, porque acá inmediatamente él no busca ayuda en ninguna persona más y inmediatamente dirige su vista a Dios. Esa es la manera de nosotros poder avanzar en el llamado y en el propósito, no esperar que alguien nos sigan, ¿entiendes? Porque muchas veces es lo que pasa, cuando uno siente el llamado de Dios, queremos que todos estén en el mismo sentir y no va a pasar. No va a pasar porque todos tenemos diferentes percepciones de las cosas. Entonces, querer que todos sientan como yo es imposible. Pero es importante que si tú lo sientes, tú seas fiel a eso. Y acá le dice, y acá si usted lee la oración de Nehemías, él dijo solo, él solo se puso en la brecha, no esperó que alguien le dijera, no esperó que lo llamara, no esperó estar en un grupo de intercesión, él se puso a orar solo, ¿me entiendes? Se puso a orar y paulatinamente llegó el momento donde Dios escuchó, que se demoró unos meses en escuchar, y él le fue enviada la respuesta para ir a hacer lo que tenía que hacer. Ahora, de la oración, después hay que pasar a la acción. Y eso es lo importante, porque a veces nos quedamos orando, ayunando, y gloria a Dios, aleluya, y no hacemos nada. Pero mire lo que hizo Nehemías en el versículo 2:5. Él fue, ¿cómo se va a decir? Fue al tiro a la acción. Entonces porque el rey se dio cuenta que estaba cabizbajo, que estaba triste, y mire lo que entonces le dije al rey, si su majestad está de acuerdo, mire, él al tiro fue a la cabeza, y cree que este siervo suyo merece ayuda, le ruego que me envíe a Judá, a la ciudad de Jerusalén. ¿Se da cuenta? Él al tiro enseguida tomó un protagonismo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, amados, tomar protagonismo. Ya, yo voy a hacer el asunto de la intercesión, ya, yo voy a hacer la oración, ya, yo voy a ir a hablar con tal persona, ya, yo voy a hablar con, ¿me entiendes? O sea, una acción, porque primero la oración, pero luego la acción.
que me envía a Judá, a la ciudad de Jerusalén, esa es la ciudad de mis antepasados, y quisiera poder ayudar a reconstruirla. Él no se quedó con la oración y el ayuno, amado. Él fue a reconstruir, él fue a accionar. Y lo mismo que la reina Esther. La reina Esther se quedó en ayuno, en oración. ¿Qué pasó con la reina Esther? Mire, si nosotros vamos a la reina Esther en el versículo 4, en el versículo 4:1, Mardoqueo se enteró de la orden del rey en contra de los judíos y se entristeció, ¿cierto? ¿Vimos todo eso? El 16 dice, del ayuno, me dice el socorro, la liberación, y dice todo lo... Entonces, bueno, Mardoqueo le dijo a ella, no creas que dentro de tu alma que has de escapar en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Por cuánto? Mire, y esto es lo que yo le quiero decir a usted, hay decretos en contra de nosotros los cristianos. No podemos evangelizar y muchas cosas, ¿verdad? Quieren hacer eso. Mire, pero acá si uno dice, mira, si tú te callas, si nosotros nos quedamos encerraditos en nuestra casa, liberación y ayuda a venir de otro lado, pero yo y mi casa vamos a perecer. O sea, aquí Dios nos está empujando a ser protagonistas, ¿sí o sí? Y por cuanto, si en este momento calla, bueno, después dice, quizás, quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino, porque ya Esther estaba en el reino, ella estaba gobernando, y usted y yo estamos gobernando, porque hay uno que pagó el precio en la cruz del Calvario, en la que anuló los actas de los decretos que había contra nosotros y los quitó de en medio, despojó al diablo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpión y sobre todas las fuerzas del enemigo y que nada te dañará. Entonces, amado, empecemos a nosotros a gobernar como Dios manda, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Tenemos que nosotros ya ser más aguerridos. Y dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, ayunen por mí, y no comáis ni bebáis durante 3 días, ni de día ni de noche. Yo también ayunaré igualmente con mis doncellas, y entonces acudiré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si he de perecer, que perezca. O sea, aquí se la jugó por entero la reina Esther. Si perezco, que perezca. Si muero, si tengo que morir, bueno, pues que muera entonces. Y a veces nosotros tenemos que tener esa actitud. Ay, que me da miedo estar hablando de estas cosas, porque me van a decir que me meto en la política, ay, que me van a estar hablando. Y a veces no nos atrevemos a decir lo que nosotros sabemos por miedo a la crítica. Y ahora tenemos que decir, y que si me critican, que me critiquen. Que si me van, porque es una forma de matar también, pues cuando te tocan tu honorabilidad, cuando te vituperan, cuando te juzgan. Amén. Bueno, como Esther procedió con las armas espirituales, yo voy a recalcar, esta no es una lucha con las personas, es una lucha espiritual. Desde el 18 de octubre, que pasó la estallido social, Dios me dijo que habían espíritu detrás de todo esto. Y en algunas circunstancias Dios me lo ha vuelto a confirmar, por lo tanto nuestro enfoque y nuestro ataque directo es contra los principados, hombres fuertes que están sobre esta nación, ¿me entiendes? Sobre las leyes, sobre todas estas cosas. Entonces ese es el enfoque que tenemos que tener siempre, porque nos puede pasar que nosotros bajemos de nivel a un nivel humano y empecemos nosotros con las mismas estrategias, las mismas estrategias que ellos están usando. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre y nuestras armas son poderosas en Dios, pero debemos pedirle a Dios cómo luchar esta batalla, porque la batalla es de Él, no es de nosotros. Debemos decir cómo yo lucho esta batalla, y ahí hay un arsenal de armas que nosotros tenemos, que a lo mejor no todos la conocen, pero gran parte de los que me escuchan conocen las armas espirituales, el ayuno, la oración, el nombre de Jesús, etcétera, etcétera. Bueno, van a haber otro tipo de armas. Mire, en este tiempo Dios nos está adiestrando. Esto yo creo que es como algo preliminar a lo que va a venir. Es un anticipo a lo que viene. Porque obviamente se tiene que cumplir la palabra. Y obviamente se tiene que levantar el anticristo. Y obviamente se tiene que levantar el gobierno mundial. ¿Cuándo y cómo? Dios sabrá cómo. Pero es para mí... es una versión personal, que esto es un anticipo. Dios nos está entrenando. Es cuando de repente usted tiene una pelea de box y usted tiene que pasar por el gimnasio, tiene que hacer abdominales, tiene que correr, tiene que moverse rápido. Así estamos hoy día nosotros, porque va a venir la batalla final, que va a ser ahí
cuando Cristo venga, antes de su venida, obviamente, los que van a tener la dicha de pasar la gran tribulación, porque en realidad, mire, si ustedes buscan Apocalipsis capítulo 20, los tronos no son para cualquiera. Hechos capítulo 20. Vamos a ver ese versículo. Perdón, Apocalipsis, sí, capítulo 20. Verso 4 dice, y vi tronos, y se sentaron en ellos los que les fue concedido juzgar, y vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra. Dos cosas, testimonio y palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca de la frente y la mano, y volvieron a vivir. ¿Quiénes volvieron a vivir? Los que no se habían dejado marcar. Y dice, para reinar con el Mesías 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Quiénes son los que resucitan? Los vencedores. Los que dice, los que no se dejaron marcar. Los que se dieron cuenta que no podían doblar rodillas. Nosotros no podemos doblar rodillas frente a nada y frente a nadie. La única persona que tú tienes que doblar rodillas es a Jesucristo. A nadie más. A nadie más. Ni a los hombres, ni a espíritu, ni religiones. Tus rodillas solo se doblan en la presencia de Jesús de Nazaret. Pero va a llegar el momento donde van a tratar de que tú cedas, de que tú no seas tan radical en tu entrega o en tu prédica, término medio, porque eso es lo que quiere el mundo. El mundo quiere que nosotros suavicemos el mensaje, que lo acomodemos así, que seamos así un poquito, ¿no? Si vamos a mostrar así, Dios es bueno. Mire, Dios es un Dios bueno, pero también es un Dios justo. Las dos cosas viven en Él. Es un Dios bueno, pero también un Dios justo. Y Dios va a dar cada uno conforme a sus obras. No nos olvidemos, todo lo que el hombre sembrare también segará. Dios es fuego consumidor. Y así hay pasajes que también nos habla del carácter de Cristo, el carácter de Dios. El carácter de Dios es un carácter donde también demanda justicia, donde también Dios interviene, donde también Dios a veces hace juicio. Si usted ve en Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira, ellos por mentir, inmediatamente Dios le quitó la vida. Y eso en el nuevo pacto. Porque podríamos decir, no, bueno, Dios también intervino cuando Agripa o Herodes se proclamó también como soberano y fue herido por un ángel y fue comido por gusanos. Vemos que Dios interviene también para hacer juicio a ciertas cosas que Él determina que es así. Y son intervenciones soberanas, porque nadie lo está pidiendo. Dios interviene y Dios es un juez de toda la tierra. Y Él tiene el poder y la potestad de mandar juicios y castigos a nación o pueblo. Entonces, nosotros estamos en un proceso, como decía el pastor, ¿cómo dijo? De transición. Estamos siendo movidos de otra manera en la iglesia. Y en este caso estamos analizando a Esther, porque Esther también tuvo un proceso de transición y ellos se veían agobiados. Y aquí algo importante que yo quiero destacar, quizás no lo hemos dicho, que aquí los primeros que se levantaron fueron los ministerios. Si usted ve ahí a Mardoqueo y fue Esther, el pueblo no tenía cómo, no sabía cómo hacer las cosas. Y se levantó Mardoqueo y Esther. Y cuando se levanta el ministerio, el pueblo después lo sigue. Y eso usted lo ve en Nehemías 9:2. El verdadero ministerio son los que están, los centinelas, los que tienen para la antenita y detectan el peligro y son los primeros que se levantan. Son los primeros que están ayunando, son los primeros que están hablando, son los primeros que están anunciando, son la gente que tiene la visión del peligro o de lo que va a venir. El ministerio, las personas que están en relación directa con Dios. Y en el verso 9 dice, Esther 9:2. Amada mía, ¿lo puede leer usted? Los de la ascendencia israelita separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. ¿Ese?
Es Esther 9:2. Y en Esther toda la 9:2. provincia del rey Asuero, los judíos se congregaron. ¿Qué es lo que trajo esto? Unidad. Se congregaron en sus ciudades para echar mano a los que habían procurado su desgracia. Y nadie pudo resistirlos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. ¿Qué provocó en esto también? Pelearon para librarse de ellos mismos de las huestes del mal. En el avivamiento es necesario instruir al pueblo en la lucha espiritual. Aquí pelearon no solamente los ministerios, que fue Mardoqueo y Esther, sino también el pueblo. Los ignorantes en el elevamiento aprenden a luchar. Los ignorantes en el elevamiento aprenden a luchar. O sea, que empezó primero por los líderes, y los líderes hicieron lo que tenían que hacer y el pueblo se unió. Es lo mismo que pasó en Pentecostés. En Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo y fue el apóstol Pedro que habló la palabra y fueron unidos al pueblo. Por eso es importante que el líder, la persona que Dios ha puesto, es la persona que tiene que tener la visión más clara, porque es el responsable de la iglesia. Si un líder no ve el peligro, va a venir sobre todo a esa congregación. Por eso es que un líder o un siervo, así palabra siervo, que la palabra líder no me gusta mucho. El siervo tiene que estar vigilando por donde el diablo quiere entrar para preparar al pueblo y a percibirlo. Tiene que enseñarle a la guerra. Nosotros, y quizás esta iglesia le enseña a usted a luchar. En otra iglesia no le enseñan a luchar, entonces viene el enemigo y pasa como aplanadora. Y ahí usted lo ve votado como palitroque. Ahora, no toda la gente que tiene instrucción en la lucha espiritual se envuelve en la lucha espiritual, pero ya sabe que hay armas, ya sabe que hay un enemigo, ya sabe que tiene que cerrar las puertas. Entonces, en esta iglesia se le enseña a usted a luchar, se le enseña las armas, se le enseña a decir que hay un enemigo, se le enseña que ese enemigo no descansa, se le enseña que usted tiene que vivir en santidad, se le enseña que no puede vivir una vida liviana, porque el diablo es como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué es lo que trajo esta circunstancia tan difícil? Trajo un avivamiento, y también trajo un avivamiento espiritual al pueblo que estaba desorientado y diseminado, porque dice que se juntaron. Y en el verso 3:8 dice que estaban todos dispersos. Pues dice así, Esther 3:8, y el pueblo esparcido, disperso, dividido. Pero cuando vino el avivamiento, cuando vino la respuesta de Dios, dice que se congregaron, se juntaron, se reunieron. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que hoy día estamos haciendo a nivel nacional? Lo estamos uniendo. La iglesia, estamos dejando de lado todos los letreros y todas las cosas, y con el único objetivo que el plan y el propósito que Dios tiene para esta nación se cumpla. Por lo menos yo en mi casa, como dicen, José, estamos en ese objetivo. No nos importa quién esté adelante, lo importante es si Dios le dio una visión a alguien, bueno, y si es de Dios, vamos a apoyarlo. Porque acá no se trata de tal o cual iglesia, aquí se trata que el plan de Dios que tiene para esta nación se cumpla, y que yo sea parte de ese plan, aunque no aparezca en ninguna, ¿cómo se dice cuando terminan las películas? Un reparto, no aparezca en ningún lado, eso no importa. Lo importante es que el plan se cumpla, porque debemos trabajar para la gloria de Dios, no para la gloria personal ni la gloria de nadie. Tenemos que trabajar para la gloria de Dios, para que la gloria sea manifiesta en este tiempo. Eso es lo que debemos saber. Entonces, vamos a ver los resultados ahora del avivamiento. Algo importante que dice aquí mi esposo: nadie fue lo suficiente fuerte como para enfrentar a los judíos por el miedo que les tenían. ¿Qué es lo que va a provocar? Si usted se involucra en la lucha y guerra espiritual, si usted se involucra a atacar al enemigo, porque acá había un decreto que el diablo se iba a levantar contra ellos, pero se hizo lo contrario. Y eso es importante que usted tenga acá atento, que usted tiene que armarse para la guerra. Usted tiene que ser de esos valientes. Vamos a ver que el resultado de esta intervención divina fue de menos a más. En el versículo 2 habíamos dicho que provocó la unidad del pueblo. En el capítulo 7, del 7 a 10, se destruye el enemigo. Amada mía, usted lo puede. El rey
estaba furioso y se levantó. El rey estaba furioso y se levantó. Acuérdense que el prototipo del Padre o de Cristo. Levántate, levántate, Señor, y se han esparcido tus enemigos. Levántate, Dice, Señor. el rey estaba furioso y se levantó, dejó su vino y salió al jardín. Y Amán se quedó adentro para rogarle a la reina Ester que le salvara la vida, ya que sabía que el rey lo mandaría a matar. Y acá la reina Ester no fue como el Saúl. Acuérdense que Saúl le perdonó la vida al Amalek. ¿Y cuál fue la orden que el Señor dio a Moisés? Destruye a Amalek y ráelo sobre la tierra. Esa fue la orden, ¿cierto? Que iba a haber guerra contra Amalek de generación en generación. Y Amán era un hijo de los Amalek porque era Agageo. Claro. Un nombre difícil de pronunciar. Entonces, él era también de esa descendencia de la Malecita. Y aquí la reina Ester no tuvo, que hay que tener misericordia o esa falsa compasión. No, acá hay que destruir al enemigo. Estoy hablando a nivel espiritual. Sí, ¿ya? Espiritual. No le vaya a pegarle al vecino, eso no, usted ame al vecino. No le pegue a su marido, por favor. No le pega al marido. ¿Ya? Pero estoy hablando a nivel espiritual. Tan pronto como el rey regresó del jardín y entró al cuarto de la fiesta, vio a Amán sobre el sofá en el que estaba Ester y dijo furioso: incluso delante de mí en mi propia casa intentas violar a la reina. Esa fue la impresión que le dio él. Apenas el rey dijo esto, la cara de Amán se puso blanca y enseguida entraron los servidores y mataron a Amán. Entonces vemos que primero trajo unidad, se destruyó el enemigo, que era Amán, trajo alegría en lugar de llanto y lamento. Si usted ve acá en Ester, capítulo 4:3, dice que la gente se puso a lamento, en cilicio y en llanto. Pero vemos que después, cuando se logra un edicto mayor, que es el edicto de la liberación de ese edicto, porque había un edicto de muerte, y Dios, o sea, y el rey dio un edicto de batalla y de preservación de vida. Y acá vemos la manera como reaccionó el pueblo en Ester 8:17. En todas las provincias, ciudades y lugares a donde llegaba la orden del rey, había júbilo y felicidad. Dice, entre los judíos, quienes celebraban con fiestas y banquetes. Por todo el reino, la gente empezó a hacerse judía por el temor que sentían a los judíos. ¿Se da cuenta cómo Dios puede revertir eso negativo que está ocurriendo en nuestra vida? Cómo Dios lo revierte de tristeza, de cilicio, de llanto, lo convierte ¿a qué cosa? A gozo, banquete, fiesta, felicidad. Solo Dios puede hacer lo posible. Porque mire, si usted lee en Ester 8:8, y algo maravilloso, que yo creo que esto es maravilloso para nosotros, porque dice, en el Ester 8:8 dice, ahora pues, escribe en nombre del rey respecto a los judíos lo que bien te parezca. O sea, un cheque en blanco le dio. Lo que bien te parezca y séllalo. Dice, séllalo con el sello del rey, porque lo que está escrito en el nombre del rey y sellado con el sello del rey no puede ser revocado. O sea, lo que pidió la reina Ester no podía ser revocado, que era la defensa de su pueblo. Y ahí vemos la salvación para el pueblo de Israel, que iba a ser exterminado, porque obviamente ellos querían matar a todos los israelitas. Mire, si usted estudia, si usted se pone a escudriñar, siempre el diablo ha querido destruir Israel, siempre. La han inventado calumnia en España, en Alemania, que ellos son causantes de muchas cosas. Lamentablemente algunos pensadores que hoy día están afectando la humanidad han sido judíos. Pero ellos castigan a todos los judíos. O sea, les voy a decir una cosa, hasta Martín Lutero habló más de los judíos. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que trajo? Es el pueblo que Satanás odia a los judíos. Los odia a muerte. Y Vestas Vegas querido intentarlo, destruirlo, cuando se levantó el tercer rey en el año 1939, muchos alemanes huyeron en un famoso barco, no me acuerdo en este momento el nombre, hacia Argentina, hacia los países que no eran de Europa,
y nadie los quiso recibir. Y ellos tuvieron que volverse otra vez a Europa, y gran parte de la gente que salió escapando del Tercer Reich murieron en los campos de concentración. En el año 1942 ya se sabía que habían campos de exterminio y nadie hizo nada. Nadie se interesó con los judíos. Entonces, el pueblo judío es un pueblo muy odiado y muy perseguido. Entonces, Dios le da siempre la victoria a su pueblo. Y esto tenga presente, el diablo odia tanto a la iglesia como a Israel. Satanás odia a la iglesia porque somos la herencia de Abraham, y odia a Israel, los dos pueblos. Y de vez en cuando el diablo se levanta contra Israel y contra su iglesia. Lea historia, ve que la iglesia, hermano, la iglesia cristiana siempre ha sido perseguida. Siempre. Esto no es nuevo. No es que ahora, siempre. En todos los lugares, en todas las edades, ha habido gente que ha sido perseguida, encarcelada, torturada, vejada, siempre. Entonces vemos que trajo alegría, gozo. Hubo reposo del ataque del enemigo, luchas, tentaciones, enfermedades. Esdras 9:16. Esdras 9:16. Sí. Esdras 9:16. En cuanto al resto de los hijos de que estaban en la provincia del rey, que se habían reunido para defender sus vidas, tuvieron reposo de sus enemigos. ¿Cuándo usted tiene reposo? Cuando usted vence a Amán, cuando usted se levanta en guerra, cuando hay gente que está orando. ¿Me entiende usted? O sea, después de la lucha viene el reposo. Dice que se reunieron para defender su vida. Tuvieron reposo de sus enemigos luego de haber matado entre los que odiaban a 75,000 que no pusieron la mano en el botín. O sea, hubo reposo. Cuando hubo el avivamiento en Guatemala en el año 1963, esa nación se conmovió, y usted sabe que también hubo guerrilla en ese tiempo. Estaba la guerrilla en Guatemala. Después de una emancipación, y entró en una paz, en cierta manera, Guatemala, después de un avivamiento. Entonces es un efecto que viene después de un avivamiento. Dice acá, entró en reposo, el Espíritu Santo fue visitado, y en el verso 18, amada mía, ¿usted puede leer? Dice, pero los judíos en Susa se habían reunido los días 13 y 14. No se me ve acá. Esther, ¿cuánto me dijo? 9:18. Pero los judíos que estaban en Susa se reunieron el día 13 y 14 del mismo mes, y el 15 reposaron, haciéndoles día de banquete y de alegría. Después de la lucha, después que ha venido, Dios le da la victoria, ¿y qué nos viene? Reposo, alegría, banquete. Eso es lo que Dios nos promete, hermano. Por eso es que después de la batalla hay un regocijo. Mire, si usted tiene luchas espirituales, primero se ve el infierno mismo, ¿cierto? Batallando con pensamientos. Pero después que tú conquistas, que tú vences, viene el reposo, viene tu matrimonio en bendición. Y esto lo digo porque a veces los matrimonios hay conflictos, y parece que hay más conflictos dentro del matrimonio que afuera. Y cuando los hermanos, tanto el hombre como la mujer, se ponen de acuerdo para someterse a Dios y luchar por su matrimonio, después de la lucha tan aguerrida, entran en un reposo. Se empiezan a conocer, se empiezan a amar, y cualquiera sea la circunstancia que estén pasando ustedes como matrimonio, si ustedes perseveran en creer y usando la estrategia de Dios, y siendo perseverante, Dios te va a dar la victoria en tu matrimonio o en cualquier área. Pero tienes que ir a la batalla, tienes que luchar por tus hijos, tienes que luchar por lo que tú crees que Dios te lo otorgó gratuitamente, hasta que los consigas, ya sea quizá un trabajo, una pega, una casa, tu esposo, tus hijos. Y cuando viene después la recompensa de esa lucha, tú entras en reposo y entras en regocijo. Eso por lo menos yo lo he experimentado y sé que es así. Así que le animo a usted que no se canse de luchar. El avivamiento llega primero a Susa y luego a todas las provincias. Asuero era el rey de todo el mundo conocido.
En la lucha espiritual el pueblo usa la espada, que es la palabra, y no los métodos carnales. En el despojo no tocaron sus bienes. Hay unos que piden avivamiento para enriquecerse, para hacerse famosos, como Simón el mago, porque Simón en Hechos capítulo 8 dice que quería solamente el dinero para hacerse famoso, pero el avivamiento, pongan atención, pero el avivamiento es para liberar al pueblo de Dios de toda esclavitud. De toda esclavitud. Y una de las mayores esclavitudes que tiene ese pueblo de Dios es el espíritu de religión. Es el espíritu de religión. Porque dos poderes que siempre van a atacar a la iglesia es el poder religioso y el poder político. Acuérdese que dice que usted va a ser llevado ante el concilio, búsqueme ese versículo, tribunales. y después delante de los reyes. Son los dos poderes que siempre van a tratar de frenar la obra de Dios. El poder religioso, el primero, que supuso Cristo, y después el poder político. Esos dos, acuérdense que se pusieron de acuerdo para crucificar a Cristo. Herodes, Pilato, los fariseos y todo el pueblo en contra de su ungido. Entonces, esos siempre son esos dos poderes, poder religioso y poder político. Cuando estaba la Iglesia Católica, que tiene estos dos poderes, atacaba a todos aquellos que no se conformaban a la doctrina que estaba allá en el sistema católico. Estos siempre son dos poderes que atacan a la Iglesia, el poder religioso primero y el poder político. Entonces vemos que la recompensa que tuvo después las personas que se involucraron en la guerra, que se involucraron a costa de su vida, Dios los recompensa. Busque sale acá en Esther capítulo 10, del 1 al 3. El rey Jerjes obligó a que se pagaran impuestos en todas las provincias de su reino, incluso en las tierras más lejanas de la costa. La historia del gran poder del rey Jerjes está escrita en el libro de los Hechos de Reyes de Media y de Persia. Esther 10. Sí, pero ese... Igualmente se relata la forma como el rey Jerjes ascendió a Mardoqueo a un cargo muy importante dentro del reino. ¿Se da cuenta que aquí es promovido el justo en los lugares de gobierno? Mardoqueo, el judío, fue el segundo, imagínense, el segundo, lo que le pasó a José, a Daniel, que eran segundos, o sea, la influencia dentro de un gobierno. En importancia después del rey Jerjes, entre los judíos, fue hombre reconocido y respetado porque buscó el bienestar de sus hermanos y compatriotas y trajo paz a todo su pueblo. Se da cuenta que cuando usted se involucra, cuando usted lucha, cuando usted se duele, cuando lo que Dios se duele, cuando usted está actuando en esta forma, mire lo que viene después de la recompensa. Primero, reinado. ¿Reinado con quién? Acuérdense que el rey Jerjes es como el prototipo de Cristo. ¿Con quién usted reina? Con Cristo. Después dice la presencia del rey. Usted va a tener la presencia del rey en su vida. Después dice en Apocalipsis el que vence. ¿Recuerdan que Jesucristo cuando escribió cuando Juan escribió las cartas a la iglesia, ¿cuál es la palabra que predominaba a todas las iglesias? El que venciere. O sea, acá hay un llamado al que venciere frente a los momentos más oscuros que podamos estar viviendo como nación, como pueblo, como familia. Tenemos que vencer, porque ese es el llamado que Dios nos está dando en este tiempo a la victoria. Pero la victoria tenemos que pelear con el Señor, con Cristo al frente. Bueno, aquí encontré el versículo en Lucas 21, 12. Lucas 21, 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y entregarán a las sinagogas. La sinagoga representa el poder religioso y cárceles, y seré llevado ante reyes, poder político, y gobernadores a causa de mi nombre, y os será ocasión de testimonio. Es para dar testimonio. Es para dar testimonio. Dígame. También está en Mateo 10 y en Marcos 13. Sí, ahí usted lo puede buscar, la concordancia Strong o a través de internet. Entonces, dos poderes siempre que van a atacar la iglesia, el poder religioso y el poder político. Estos son siempre, trabajan a veces unidos para destruir la iglesia.
poder religioso, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del poder religioso. Cualquier corriente religiosa que nos robe la libertad, que tuerce la escritura, que lleva al hombre a no depender de Cristo, es un poder religioso, que trastorna la palabra. Entonces, tenemos que guardarnos nuestras creencias y tenemos que saber cuando realmente el enemigo se está levantando. Miren, las mayores oposiciones que a veces uno tiene no es tanto de afuera, sino de adentro. ¿Me entiende? Cuando uno empieza una obra de Dios, a usted no lo van a cuestionar, a usted no lo van a juzgar, a usted lo van a criticar, a usted le van a decir un montón de cosas. Cuando realmente viene de Dios una obra, la mayor oposición no va a venir de la gente que está fuera de la iglesia, sino incluso de la misma gente que está dentro de la iglesia. Y eso resulta paradójico, pero si usted lee la Biblia, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, los primeros que supusieron no fue la gente pecadora, entre comillas, sino fue la gente del Sanedrín, la gente de los fariseos. Ellos se opusieron tenazmente y dijeron, le prohibimos hablar en el nombre de Jesús. Le prohibieron. Entonces, cuando una obra empieza de Dios, la gente que no conoce a Dios, y aunque vaya ahora a la iglesia, te va a atacar, te va a cuestionar, te va a decir un montón de cosas. Y eso es una buena señal. Así que cuando usted empieza una obra del Señor y usted ve que se le levantan y te dicen todo tipo de cosas que no son verdad, porque si es verdad, usted está sonado, y tiene que decir, Señor, perdóname. Pero si son cosas que no son verdad, es porque es una señal de que usted está caminando bien. ¿Me entiende? La Biblia dice, ay, cuando los hombres digan bien de ustedes. Entonces, usted le dio esa porción. Ay, cuando los hombres hablen bien de ustedes, porque así hablaron de los falsos profetas. Por eso el caminar cristiano, hermano, es maravilloso, pero tenemos que saber que para ser cristianos vamos a padecer persecución. Eso tenemos que tenerlo seguro, así que no nos desanimemos, no nos angustiemos, no tengamos temor, no tengamos miedo de seguir avanzando. Mientras más densa la tiniebla, va a costar más avanzar, vas a tener más oposición, pero a la larga Dios va a hacer tu recompensa, como le pasó a Mardoqueo y Esther. Pasaron una crisis, vinieron un decreto de muerte, hubo el arrepentimiento, hubo el ayuno, hubo la intervención de los ministerios, se unió el pueblo fue llevado a victoria, hubo regocijo, hubo una fiesta, y Mardoqueo, como dice al final, porque el judío Mardoqueo llegó a ser el segundo del rey Asuero y grande entre los judíos. Dios exaltó a Mardoqueo. ¿Pero por qué lo exaltó? Porque él estuvo dispuesto a ir a pagar un precio por ser pueblo de Dios. No puede venir una aceptación si tú no das algo por la iglesia. Dios no te va a aceptar. Y recuerden que Mardoqueo no se postró ni se humilló delante de Amán. Y esa fue la causa por la que Amán se levantó contra él y contra todo el pueblo. Y muchos de nosotros no nos vamos a doblegar frente a ninguna ley que sea de la ONU para venir a raer la cristiandad o los principios cristianos. Y nosotros vamos a tener que pagar un precio, amados. Y mire, yo sé que muchos cristianos no se involucran en esto, porque hay un argumento, dice que esto tiene que pasar y que tenemos que igual solamente orar nomás. Así me han dicho a mí, usted pastora, ore nomás, ayune, nada más. Pero aquí el Señor me está diciendo algo en el Lucas 12:35. Estén listos, vístanse y tengan las lámparas encendidas. Hay una acción, una actitud que debemos tener en estos postreros tiempos, amados. Sean como los siervos que están esperando que su patrón regrese de una fiesta de bodas. El patrón viene, llama a la puerta y ellos abren de inmediato. Qué bien les irá a aquellos siervos cuando el patrón encuentre despiertos y listos cuando él regresa a la casa. O sea, nosotros tenemos que estar trabajando, amados. Tenemos que ser de esos siervos fieles. No podemos, el Señor se demora y dejar, como dice, la casa pata arriba. No, amados, tenemos que estar sirviendo a Dios. Mientras el Señor viene, mantengámonos nuestra lámpara encendida. Les digo la verdad, el patrón pedirá a los siervos que ocupen su lugar en la mesa, se dispondrá y él mismo les servirá. Si usted tiene una actitud como la de Mardoqueo, como la reina Esther, como Nehemías, como Esdras, como hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a hacer luz, a rasgar su vestidura
y dolerse con el pueblo de Dios y luchar por su nación, luchar por establecer el reino de Dios, amado, y seguir avanzando en esta obra que Dios nos dio. Dice que Él mismo se ceñirá y les servirá, porque Él va a venir con recompensa, amado. Al que es fiel en lo poquito, en lo mucho le pondré, dice el Señor. Así que usted, mi amado, no claudique, siga adelante, siga avanzando. Dice, tal vez los siervos tengan que esperar hasta la medianoche o más tarde, pero les va a ir bien cuando llegue el patrón y los encuentre esperándolos. Recuerden esto, si el dueño de la casa supiera que ahora viene el ladrón, entonces no lo dejaría entrar en su casa. Así que ustedes estén listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos ustedes lo piensan. Entonces Pedro le dijo, le preguntó a quién se refería. Dice, qué afortunado aquel siervo que cuando su señor regrese lo encuentre cumpliendo su deber. Nuestro deber, amados, es ser luz. Y la luz no puede estar escondida debajo del almud. La luz tiene que estar en lugar alto para que todas la vean. Y ahí tenemos que alumbrar a costa aún de nuestra vida. Les digo la verdad, el patrón los pondrá a cargo de todas sus cosas. Pero por otra parte, si el siervo se dice a sí mismo, mi señor se va a demorar, las cosas si esto tiene que suceder, comienza a pegarle a los demás, ya no ora, no lee la Biblia, no busca de Dios, comienza a ser iracundo, criticón, pendenciero, incluso come, bebe, se emborracha, vive las cosas del mundo, veamos tele mejor, y no busquemos a Dios. Su Señor volverá el día en que menos se lo espere y a la hora en que menos se lo imagine. Lo cortará en pedazos. ¡Ay, qué fuerte! Como ocurre con los esclavos que son infieles. Entonces, amados, el siervo que sabe lo que quiere su patrón y no se prepara ni hace lo que él quiere, será castigado con muchos golpes. Entonces, amados, yo creo que como le dijo Mardoqueo a la reina Esther, si callas, liberación, respiro vendrá de otro lado, pero tú y tu casa pereceréis. Amado, nosotros tenemos un llamado a la conquista. Somos siervos del Dios Altísimo, y Dios nos dio todas las competencias. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, dice la Biblia. Dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, que fue anulada los decretos que habían en contra de nosotros, y clavado en la cruz, despojó a los principados de la potestad. Toda potestad le fue dada a Jesucristo en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Es decir, yo tengo que hacer una influencia a la nación, una influencia en todos los estratos sociales. Así que, amado, no temamos. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Ánimo, amados. Mucha fuerza, porque nuestro Redentor vive. Y mire, nosotros más que nunca hemos estado unidos. Estamos con la Acción de Pastores, estamos con Transformación Chile, me llegan con AEF también, estamos también con los hermanos los días lunes. Nosotros nos acoplamos a ellos. Cambiamos la intención para acoplarnos a los demás, porque tenemos que hacer muestras de unidad con toda la parte del cuerpo de Cristo. También estamos con Adoración 24-12. Perdón, 24/7. de estar todos los días, todo momento orando. Entonces, amados, mire, yo sé que es algo arduo, pero mire, amados, busquemos la unidad con los hermanos, busquemos el mismo sentir. A nosotros lo único que nos interesa en este momento es que Cristo sea glorificado. No estamos ni con banderas teológicas, ni religiosas, ni que se nombre mi nombre, no, que se nombre a Cristo. Él es el que importa, Él es el Señor, y Él es el que tiene que brillar. Y va a brillar a través de nosotros, de cada uno de ustedes. Así que un llamado a la conquista. Que Dios me los bendiga. Amén. Ya terminé, amada. Ya terminamos con esta lección. Con esta pequeña enseñanza con respecto al avivamiento, porque algo que necesitamos ver, la Biblia está llena de enseñanza y hay cosas que se repiten. Hay un versículo que quiero leer para poder terminar, que sale en Eclesiastés. Yo creo que algunos de ustedes se lo saben, quizá la mayoría, pero dice así la palabra. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo será. ¿Qué es lo hecho? Lo mismo que se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. Nada nuevo. El hombre, desde la caída de Adán hasta ahora, es el mismo hombre. Me refiero a la naturaleza caída. Vez tras vez el hombre intenta
salir a flote con filosofía, con pensamiento, y vuelve a caer en la desgracia, vuelve a robar, vuelve a mentir, vuelve a usar a la gente, y esa es la naturaleza humana, ¿me entiendes? Esa es la naturaleza caída, que es imposible que el hombre se levante por sí mismo, necesita a alguien más, y que en este caso es Jesucristo. Así que, hermanos, esto es un pequeño compartir de los estudios con respecto al avivamiento. Hay hermanos, pastores y también gente fuera de Chile que está orando por esto a nivel mundial, porque esto no es solamente a nivel nacional, sino a nivel global. Así que también estamos unidos a RAIS, que es un movimiento internacional también de los 7 montes, ¿no lo han escuchado? También ahí, también han dado enseñanza con respecto a esto. También estamos casi todos orando por un avivamiento, porque sí, el mundo necesita ser avivado, porque las tinieblas judías han avanzado de una manera muy rápido, y hoy día más que nunca tenemos que pedirle a Dios una intervención. Amén. Así que, hermanos, les bendigo. Este fue mi pequeño compartir. Y les vamos a invitar a hacer una oración, todos unidos en un solo corazón, porque creo que todos nosotros queremos un avivamiento, ¿no es verdad? Amén. Todos nosotros queremos un mover de Dios. Y yo quiero invitarle a que nosotros empecemos esta oración. Usted en la noche, en la madrugada, en la mañana, usted oremos a Dios, amado. El Señor, yo creo que nos está despertando muchos de nosotros que a veces ni dormimos por ver la manifestación gloriosa del Señor. Y por orar los unos por los otros, orar por Marcela Aranda, que es una gran mujer de Dios, que está haciendo una gran guerra ahí en el Congreso, por Confamilia y por tantos ministerios que se están levantando para defender los principios cristianos. Así que quiero invitarte a orar para que el Señor nos derrame de su espíritu, avive su obra en medio de los tiempos. Amado Padre, nos dirigimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice tu palabra que cuando 2 o 3 se reúnan y se pongan en acuerdo para orar aquí en la tierra, Señor, usted nos escucharía en los cielos. Padre, Señor, tú eres el único que nos puede ayudar en estos momentos. Así como la reina Esther, como Mardoqueo, rajaron su corazón, su vestidura, al ver que Amán había levantado un decreto en contra, Señor, de tu pueblo. Hoy se están levantando las naciones, Señor. Se están levantando grupos, Señor, de los Illuminati, Señor. Quizá satanistas, quizá mucha gente, Señor, que están en pugna, en guerra contra la cristiandad, Señor. Y han querido levantar leyes, Señor. Leyes, Señor, a nivel mundial, Señor. Para, Señor, erradicar, Señor, la vida, Señor. Leyes de aborto, leyes, Señor, que quieren propagar, Señor, la promiscuidad sexual, Señor. Querer cambiar, Señor, el diseño que tú nos diste a nosotros, Señor, desde que nacemos, Señor. Padre, mira, Señor, lo que está sucediendo hoy a nivel país, a nivel mundial, Señor. Padre, nosotros como iglesia clamamos a ti, Señor, por un avivamiento. Despiértanos, despiértanos, Señor. Perdona los pecados de tu iglesia. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti. Nos hemos apartado de tu palabra. Perdónanos, Señor, por los pecados de la iglesia, Señor, porque no hemos sido la luz de este mundo, ni hemos sido la sal de esta tierra. Y dice tu palabra que si la sal se hiciera insípida, será pisoteada por los hombres. Señor, y hoy en día, Señor, la iglesia está siendo pisoteada, ha sido vituperada, Señor, y muchas veces ha sido por pecados de los líderes, de ministros, Señor. Padre, perdónanos por los pecados de la nación, perdónanos por los pecados del pueblo, perdónanos, Señor. Perdónanos por permitir la división, la disensión. Perdónanos por toda nuestra inmadurez. Padre, perdónanos, Señor. Nosotros nos acercamos a pedirte perdón. Inclina tu oído, inclina, Señor, tus ojos y míranos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Padre, Señor, tú eres fiel y justo. Tú no mientes. Y tú nos diste una promesa, que en los postreros tiempos derramaría tu espíritu sobre toda carne. Y tu promesa dice, Señor, que tú nos darías agua en el desierto, ríos en la soledad, mi espíritu sobre tu generación. Padre, derrama tu espíritu sobre nuestra generación, sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas. Y dice tu palabra, y todos me conocerán, porque yo estableceré un nuevo pacto en la que voy a circuncidar sus corazones. Ven a circuncidar nuestros corazones. Ven a circuncidar el corazón de Chile, Señor. Ven a circuncidar el corazón de nuestra familia, de nuestros hijos y nuestras hijas, de nuestros ancianos.
Padre, ven, interviene, Señor, en la historia. Interviene en nuestra nación. Levántanos, Señor. Levanta a los Mardoqueo, a las Esther, a los Daniel, a los Cedras. Levántalos en este tiempo, Señor. Envía el ejército de ángeles poderosísimos que vengan, Señor, con armas poderosas del cielo para deshacer las obras de Satanás, Señor. Que vayan, Señor, desde Arica, Punta Arenas, hasta la Antártida, en las islas, Señor. En todo territorio chileno, Señor, hasta lo último de la tierra. Para que se sepa que Jesús de Nazaret es el Señor. Él es el Señor y tú eres el dueño del universo, el dueño de todas las naciones. Tú eres el que las gobierna. Tú eres el Rey, Señor. Y nosotros, tu iglesia, queremos ser como los siervos prudentes, fieles y obedientes, Señor, que van a hacer su trabajo hasta el final, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos abres los ojos y el entendimiento. Y, Señor, síguenos señalando a través de tu Espíritu Santo. Ábrenos camino para hacer esa luz que se requiere en este momento, Señor, en los diferentes lugares donde nos movemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. El Señor es bueno, el Señor es fiel. Amén.